Explicaros las funciones cuadráticas. Sería el punto 2 del tema 6. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Si veis, es muy parecida a la ecuación de segundo grado, pero en lugar de estar igualada a 0, está igualada a y o a f de x y por tanto es una función a la que si vamos dándole valores a la x nos devuelve los valores de la y. El dominio, como todas las funciones polinómicas, es todo R. A la x podemos darle el número que queramos. Y la representación gráfica es una parábola. Para los que no sabéis, una parábola, voy a hacer los ejes de coordenadas. Una parábola es una gráfica del siguiente tipo. Puede ser o así o hacia abajo. Es decir, ¿qué características tiene? Es redondeada, no es en punta. Tiene un punto que va a ser, si la parábola es si tiene las ramas hacia arriba, será el mínimo relativo y absoluto, y si tiene las ramas hacia abajo, será el máximo relativo y absoluto. Y además es simétrica respecto a la línea vertical en ese punto. Es decir, esta rama es simétrica con esta. Y en este caso, esta rama sería simétrica con esta. ¿Cómo sabemos si la parábola va a tener las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo? Pues eso nos lo va a decir el número que acompaña la x al cuadrado, la a. Porque si a es positiva, salen las ramas hacia arriba, y si a es negativa, salen las ramas hacia abajo. El punto este se llama vértice. Es el punto más importante de la parábola, porque es el que marca la simetría de la parábola. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber cómo calcular ese punto, las coordenadas de ese punto de una parábola. Y luego procederemos a pintar la parábola entera. El vértice, bueno, voy a dejar aquí puesta una de ellas dos, aunque sea, por ejemplo, la que tiene las ramas hacia arriba. Comprender que aquí es difícil hacer esto simétrico, pero es simétrico. Por ejemplo, el vértice sería este. Voy a borrar esto. Más o menos. Entonces, el vértice, como todo punto del plano, tiene dos coordenadas. La coordenada de la x y la coordenada de la y. La coordenada de la x se calcula con una forma. Vamos a ponerlo mejor así. Vx, para que sepáis que es del vértice la coordenada x. Y es menos b entre 2 por a. A, b y c, como ya hemos dicho, son los mismos que las ecuaciones de segundo grado. Pues sustituís aquí la b y la a y te saldrá la coordenada de la x. ¿Cómo calculamos la coordenada y del vértice? Bueno, pues cuando tengamos la coordenada de la x, sustituimos la x en la parábola y nos dará el valor de y, como pasa siempre. Porque ya sabéis que y es lo mismo también que f de x, es la función. Entonces, para calcular la coordenada y, lo que se hace es sustituir el valor del vértice de la coordenada x en la función. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos que es sencillo y que no tiene mucha dificultad. Vamos a hacerlo con esta parábola. Ya sabéis que podemos poner o f de x o y. Para esta parábola, el vértice tendría dos coordenadas como todos los puntos. Su coordenada x y su coordenada y. Para la coordenada x hay que aplicar la función menos b. Ya sabéis, a es 1, b es menos 2, c es menos 8. Pues es menos b, o sea, 2 entre 2 por a. Pues es 2 entre 2, que es 1. Pues ya sabemos que la coordenada x del vértice es el 1. Voy a intentar hacerlo aquí lo más exacto posible. Ya sabemos que al tener el vértice coordenada 1, se está moviendo, va de 1 en 1, se está moviendo en esta línea el vértice. Ahora lo que tenemos que fijar es la coordenada y para saber la altura.
Pues lo que hacemos es que la coordenada y es f de 1, es decir, sustituir el 1 para calcular la coordenada y correspondiente, que sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8, que si hacéis la operación sale 1 menos 2, que es menos 1, y menos 1 menos 8, menos 9. Es decir, que para poder dibujarlo tendría que seguir el eje de la y hacia abajo y llegar hasta el menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues aquí este es el vértice de la función. La función ahora puede ser simétrica hacia abajo o simétrica hacia arriba. ¿Cómo lo sabemos? Pues mirando la A. En este caso la A es 1, que es positivo. Si la A es positiva, va a salir hacia arriba. Y si la A es negativa, va a salir hacia abajo. Bueno, he señalado aquí, pero esto no es A, es que ha dado la casualidad que ha dado 1. La A hay que mirarla aquí. Como es positiva, va a ir hacia arriba. ¿Cómo sé yo cómo va exactamente? Porque claro, puede ir hacia arriba muy abierta, puede ir hacia arriba más cerradita, cerrada completamente. Entonces, ¿cómo sabemos cómo va la función realmente? Pues hay dos maneras de hacerlo. Primera forma. Hacemos una tabla de valores dándole 3 valores a la izquierda del vértice, es decir, a la izquierda del 1 de la x, y 3 valores a la derecha del vértice. Yo le doy los 3 valores que están consecutivos. Por ejemplo, si el vértice ha salido en la x un 1, pues le doy 0, menos 1 y menos 2, y 2, 3 y 4. ¿Por qué hago esto? Porque como es simétrica respecto al eje del vértice, entonces cuando tenga calculado la imagen de este valor, de este y de este, tendré los otros por simetría. Entonces, empezamos. Ahora lo vais a ver, ahora vais a comprobarlo. Empezamos sustituyendo en la parábola que queremos representar, la función cuadrática, los valores de la x que hemos elegido. Como hemos dicho antes que el dominio era R, pues podemos calcular la imagen de cualquier punto. Hemos decidido estos, pero cualquiera son válidos. Entonces empezamos con el 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0 es 0. 0 menos 8, menos 8. Ahora en el menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 2, porque al multiplicar sale más 2. 1 más 2, menos 8, que sería menos 5. En el menos 2 saldría 4 más 4 menos 8, o sea, sale 0. Y ahora, lo que os quiero decir es que si tenemos la imagen del 0, tenemos también la imagen del 2, porque tiene que salir simétrica. Entonces, realmente esto me tiene que salir menos 8, la del 3 tiene que ser igual que la del menos 1, que tiene que ser menos 5, y la del 4 tiene que salir 0. Pero si todavía no sois capaces de ver eso, pues lo sustituimos igualmente y ya está. Entonces en el 2 tendría 4 menos 4 menos 8, que es menos 8. En el 3 sale 9 menos 6 menos 8, que es menos 5. Y en el 4 sale 16 menos 8 menos 8, que es 0. Y ahora vamos a pintar todos esos puntos y ya los unimos y formamos la parábola. En el 0 vale menos 8, que estaría aquí. En el menos 1 vale menos 5. 1, 2, 3. Voy a borrar estos puntos porque los he hecho por señalarlo antes. Y ahora parece que son puntos de la parábola. Ahí. En el 0 menos 8. En el menos 1 menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el menos 2 vale 0. Y claro, por el otro lado lo que os he dicho, por simetría ya sabíamos cuáles eran las imágenes. Pero de todas formas las hemos calculado. En el 2 vale menos 8, en el 3 vale menos 5 y en el 4 vale 0. ¿Qué hacemos ahora? Pues unir estos puntos con forma de parábola. A vosotros os costará menos que a mí, porque manejar el lápiz es más fácil que esto. Pero bueno, más o menos para que tengáis la idea. Lo unís dándole la forma de parábola. Y ya estaría pintada la parábola. Esta es una forma, que es calcular primero el vértice, que ese es el punto más importante, y luego hacer una tabla de valores como hacíamos para pintar la recta, pero con más valores. 3 a la izquierda del vértice, 3 a la derecha del vértice. Los unís y ya está. ¿Cuál es la otra forma? Utilizar los puntos de corte. Porque como veis, aquí ha dado la casualidad que al darle valores nos han salido los puntos de corte. Menos 2, 0, 4, 0, con el eje de la x y con el eje de la y el 0 menos 8. Teniendo esos puntos de corte, hay veces que ya marcan ya la referencia para pintar la parábola. Os lo hago por si preferís hacerlo así. Voy a volver a poner aquí la parábola que era. Era x cuadrado menos 2x menos 8. Y entonces el vértice también sería el primer paso, calcular el vértice.
que ya está calculado de antes. La coordenada x es menos b entre 2 por a, que sale 1, y la coordenada y pues es sustituir en la x lo que me ha dado la x y te devolverá la y, porque ya sabéis que esto e y es lo mismo. Lo digo muchas veces para que se os quede. 1 al cuadrado menos 2 por y menos 8, que salía menos 9. Y ahora, en lugar de hacer una tabla de valores, hacemos los puntos de corte con el eje x. Ya sabéis que entonces la y es lo que es 0. Ponemos el 0 en la y, y de aquí nos queda una ecuación de segundo grado, que resolviéndola nos queda más o menos la raíz de 4 más 32 entre 2, 2 más menos 6 entre 2, que nos sale 8 entre 2, que es 4, y menos 4 entre 2, que es menos 2. Pues ya tenemos los dos puntos de corte con el eje de la x, el 4, 0 y el menos 2, 0. Y ahora hacemos lo mismo para los puntos de corte con el eje de la y. Ahora la x lo que es 0. Si ponemos un 0 en la x, saldría esto, que sale menos 8. O sea que el punto de corte con el eje de la y es el 0 menos 8. Si os fijáis, los tres puntos de corte están ya representados porque antes también habían salido. Pero entonces, si lo hacíamos de esa forma, lo que tendríamos sería esto. El vértice representado, los puntos de corte representados y el punto de... Bueno, con el eje de la x y con el eje de la y. Voy a borrar el vértice y lo voy a volver a poner. Tendríamos esto. Aquí hay que aprovechar más la simetría. O, si queréis ahora, darle valores. Pero si al final vais a tener que darle valores, pues para eso es más fácil hacerlo con la tabla de valores. Aprovechando la simetría, si el vértice es este, si en el 0 está en el menos 8, en el 2 tiene que estar también en el menos 8. Y ahora ya, pues lo uní, también dándole la forma de parábola. Por ahora lo podéis hacer de la forma que prefiráis. Es verdad que es más exacto hacerlo de esta forma, con los puntos de corte. Porque si lo haces dándole valores, pasarás por el eje de la x y por el eje de la y. En el caso anterior es que ha dado la casualidad que le he dado los valores del punto de corte. Pero si no, vais a pasar por el eje de la x y por el eje de la y, y a lo mejor no cortabais. Entonces es más exacto hacerlo con los puntos de corte. Pero como estamos empezando ahora, si preferís hacerlo con la tabla de valores, podéis hacerlo así. Y ya poco a poco os iré acostumbrando a hacer también los puntos de corte para tener esa referencia. Haríamos así y ya tendríamos la parábola representada. Entonces, en conclusión, que una parábola es una función polinómica de segundo grado. Cada vez que veáis, cuando era de primer grado, sabéis que era una recta. Pues cuando es de segundo grado sale una parábola. El punto más importante es el vértice, que es o el mínimo si las ramas van hacia arriba o el máximo si las ramas van hacia abajo. Se calcula siempre de la misma forma, menos b entre 2a, la coordenada de la x. Cuando tengáis la x, la sustituís en la función cuadrática, en lo que es la parábola, y os dará la y. Y ya después podéis hacer o una tabla de valores y pintáis el resto de la parábola, o los puntos de corte con los ejes y pintáis el resto de la parábola.